Te agradezco, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por haber rasgado ese velo que nos separaba de ti. No podíamos llegar, no había manera de que llegáramos a ti si no hubiera sido por nuestro Señor Jesús, que rasgó ese velo de punta a punta, dejando abierto el acceso a todo aquel que cree. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te decimos que te amamos. Gracias por estar en este lugar. Tu presencia es lo que venimos a buscar. Ahora, Señor, que voy a abrir tu palabra, sea tu palabra la que ministre a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Para los que tienen que buscar, vayan buscando el libro de Judas, el anteúltimo libro de la Biblia. Siempre suelo predicar Judas. Me gusta mucho este libro. Me hace recordar este libro que soy, aparte de ser un embajador de Cristo, aparte de ser un esclavo de Jesús, este libro me hace recordar que soy un soldado de Jesucristo. Pero antes de leer la Biblia quiero contarle un cuentito chiquito, a ver si me acompañan. Presten atención, por favor. ¿Conocen el cuento del escorpión y la rana? ¿Cuánto conocen? ¿Sí? Es muy conocido, qué raro que no lo conozcan. Bien, no importa, ahora lo van a conocer. Escuchen, el escorpión y la rana. Cierto día, el escorpión se hallaba en la orilla de un río, intentando encontrar una manera de cruzar al otro lado. En verdad tenía prisa por acabar con aquella situación, puesto que necesitaba evitar el agua. No obstante, sabía que si se acercaba siquiera a la corriente lo arrasaría y no se podría salvar el escorpión. Fue entonces que el escorpión miró a la rana, que se hallaba descansando cerca de la orilla, y se le ocurrió una idea. Acercándose hasta ella, le pidió de favor que la llevara sobre su espalda para impedir que se ahogara. O sea, el escorpión le dijo a la rana: ¿puedo ir arriba tuyo y me haces cruzar? Por favor, le dijo, deja que vaya sobre ti para poder cruzar el río. Yo no sé nadar y no encuentro otra forma de poder llegar. La rana le dijo: si hago eso me picarás. La rana desconfiaba. No digas tonterías. Si lo hiciera, los dos moriríamos. ¿Por qué yo me hundiría contigo?, le explicó el escorpión. Quedando satisfecha con esta respuesta, la rana se prestó para hacer lo que se le indicaba. Dejó que el escorpión trepara en sus lomos y comenzó a nadar hacia la orilla opuesta. A mitad del trayecto, sin embargo, sintió un piquete. Y la rana le dijo: ¿por qué has hecho eso?, preguntó alarmada. Ahora vamos a morir los dos. El escorpión contestó: lo siento mucho, es que no puedo evitarlo. Creo que no puedo ir en contra de mi naturaleza. Hermanos míos, la palabra de Dios, el libro de Judas es un libro molesto para los creyentes. Es un libro molesto porque la gran mayoría de nosotros no nos gusta discutir. La gran mayoría de nosotros no nos gusta el pleito y le evitamos las discusiones. Y el libro de Judas es una invitación a discutir y a tener un pleito ardientemente. Y como nosotros tenemos una concepción que creemos que la Biblia, en ningún lado el Señor Jesús se enoja ni pide nada raro, y que sus apóstoles son copos de azúcar que se derriten cuando sale el sol, tenemos una concepción medio vaga de esto, nos cuesta verlo.
Pero el Señor Jesús en Mateo 24 y 25 dijo a todos sus discípulos que deberían estar atentos porque se iban a levantar muchos falsos cristos y que iban a engañar aún a los escogidos. Y después, si usted tiene gana, ¿sabe qué? No tiene que ser un gran exégeta, no tiene que ser un gran buscador de Biblia. Agarre la Biblia y empiece a hojear los subtítulos y va a ver en todos los libros está la advertencia de prestar atención a los falsos profetas y a los falsos maestros. Todos los libros, todos. Y para que no quede duda, tenemos una carta completa de lo que debemos prestar atención. Sé que es muy difícil, porque como le decía, no nos gustan las controversias, las evitamos demasiado. Es verdad que discutimos por muchas cosas que no son importantes. ¿Cuántos discuten por el control remoto del televisor? Yo nunca entendí eso. Pero hay gente que termina mal por un control remoto. Yo no quiero dar nombre porque después me van a retar, pero por un control remoto. Tenía un compañero de trabajo que se quería separar con la mujer porque le dejaba el colino abierto. Hay personas que por un colino abierto piden carta de divorcio. Y así tenemos muchas peleas que no valen la pena pelear. Y las peleas que valen la pena darla, las esquivamos. Las evitamos. Le corremos el cuerpo. No queremos hablar. Los que tienen hijos adolescentes, ¿cómo damos vuelta, no? Para encarar el asunto con los muchachos, con las muchachas? Pero en algún momento hay que hablarlo. La mala junta, alguna nota que no fue buena, ¿no? Evitamos. Fíjate vos, le dice el marido a la mujer. Fíjate vos, habla vos. Después cualquier cosa contame. ¿No? Es como que evitamos los conflictos. Permítame leer la carta de Judas con ustedes. No voy a analizar toda la carta porque es muchísimo. Voy a solamente concentrarme en 4 versículos, pero vamos a tratar de leerla completa. Dice así la palabra del Señor: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. A mí me encanta esto. Misericordia y paz y amor, como si nos faltara, dice el apóstol, o sea, multiplicados. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra comunión salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Se acuerda el Mar Rojo llevándose a todos? Bien. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Vamos con otro ejemplo. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos
habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Por este versículo casi no incorporan en la Biblia este libro. Pero estos blasfeman de cuántas cosas, gracias José, de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en nuestra iglesia, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, están entre medio de ustedes, pero se aman a sí mismos. Nube sin aguas, llevada de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra el Señor. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios ojos, de sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarle dinero, provecho o lo que fuera. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesús, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Repito, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesús para vida eterna. A algunos que dudan debemos convencerlos. A otros debemos salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros debemos tener misericordia con temor, aún aborreciendo la ropa contaminada de su cuerpo. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es una carta maravillosa. ¿Saben qué, mis hermanos? Entienda esta carta, por favor. El apóstol, voy a analizar solo los primeros 4 versículos, del 1 al 4, y voy a separar el 1 y el 2, y el 3 y el 4. El apóstol Judas. ¿Saben quién es Judas? Judas, él se presenta, dice que es siervo de nuestro Señor Jesús y que es hermano de Jacobo. Jacobo es Santiago, el que escribió la epístola de Santiago. Y ambos son hermanos de nuestro Señor Jesús, hijo de María y José.
Este Judas que mientras el Señor Jesús caminó y estuvo enseñando, nunca creyó en él. Es más, dice la Biblia, sus hermanos no creían en él. Pero después que Jesús resucitó, sus hermanos creyeron en él. Y este Judas no se anima a decir hermano de Jesucristo. Entonces prefiere decir soy hermano de Jacobo. Jacobo tampoco creyó igual que yo. Jacobo, vos no te hagas el otro, somos iguales. De Jacobo me animo a decir que soy hermano. Del Señor Jesucristo soy su esclavo, soy su siervo. Amén. Y esta carta es a los llamados. Esta carta es a los creyentes. Esta carta es a los hijos de Dios. Esta carta es a los salvos, a los llamados. Esta carta es a los invitados por Dios, los cuales están siendo santificados en Dios Padre. Cada día Dios nos está limpiando, ¿o no, hermanos? Cada día Dios nos está limpiando un pecado más. Y hay algunos que son difíciles de vencer, pero el que comenzó con nosotros lo va a terminar. ¿Amén? Anímese, diga amén, porque lo ha prometido Él. No depende de su fuerza, depende del Señor. Dígalo con confianza. Y me encanta cuando dice que estamos guardados en Jesucristo. Esto es entrar en el arca y que se cierre la puerta. ¿Pudo ver la imagen? Esto es estar guardado en Cristo. No hay nada que te pueda ocurrir. Estás guardado en Jesús. Y este es el deseo del apóstol. Que la misericordia, la paz y el amor nos sean multiplicados. Hermanos míos, esta carta que Él nos va a escribir para sus hermanos y para nosotros también, ¿es para qué? Para que la misericordia, la paz y el amor nos sea multiplicado. Raúl, vos me decís que estar peleando y discutiendo va a traer misericordia, paz y amor multiplicada a mi vida. Por eso estoy convencido que el hermano arranca diciendo en el versículo 3, amados. Porque ¿saben qué? Cuando yo tengo que predicar Judas, siempre soy juzgado de no tener amor. Siempre soy denunciado por no amar a mis hermanos, porque le estoy diciendo que se deben defender, porque como verdaderos soldados de Jesucristo deben pelear la buena batalla. ¿Y saben qué? A mí no me preocupan los que enseñan cosas malas. A mí no me interesan ellos. Usted me dice, Raúl, ¿por qué está diciendo eso? Porque la Biblia dice que ellos ya están destinados a condenación. A mí los que me preocupan son ustedes, que pueden ser engañados por esos perversos y van a pelearse conmigo, que los amo con todo mi corazón. Se van a pelear con el pastor, se van a pelear con los líderes que le predican, porque fueron engañados. Vos no podés hablar así de ese siervo, tremendo siervo del Señor. Y yo te estoy diciendo, mirá, la Biblia contradice la enseñanza de ese siervo. Estoy preocupado por los escogidos que pueden ser engañados, no por el engañador. El engañador fue separado por Dios para ser condenado. ¿Usted entiende la gravedad de los que enseñan cosas que no son bíblicas? Hermanos, es bueno entender este pasaje. Amados, dice el versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra comunión, salvación, yo siempre estoy apasionado de que hablemos de lo que creemos, que hablemos de nuestro Señor Jesús, que hablemos de la cruz, que hablemos del día que vamos a estar con Él. ¿Sabe la cantidad de mensajes que tengo de cielo nuevo, tierra nueva? Y mayormente no los predico porque el Señor siempre me cambia el mensaje. Hay cosas que son importantes. Hermanos míos, si nos dejamos robar la verdad, ¿qué vamos a predicar? Si nos dejamos robar el evangelio, ¿de qué vamos a hablar?
La pregunta que le hago a la iglesia es, ¿podrá sobrevivir la verdad en este tiempo moderno que vivimos? ¿Que la verdad no existe? ¿Todos tienen razón? Ese es el mundo en que vivimos, todos tienen razón. Uno te dice que el auto lo ve negro, el otro lo ve azul y los dos tienen razón. ¿O estamos todos locos? ¿O es negro o es azul? ¿O los dos están equivocados? Pero no puede ser que los dos tengan razón. La palabra de Dios dice que la iglesia es columna de la verdad. La iglesia sostiene la verdad de Dios, pero no solo dice que es columna. La Biblia dice que la iglesia es baluarte de la verdad. Y baluarte significa defensa. Defender. Como le dije al principio, el cristiano también es llamado a no ser un peleador. ¿Saben? La Biblia dice que el hombre de Dios no debe ser contencioso. El hombre de Dios no tiene que andar peleando por ahí. Pero cuando es necesario pelear, el hombre de Dios debe pelear y debe defender. Dice el apóstol Pablo, es necesario taparle la boca. Dice el apóstol Juan, cuando yo vaya, lo voy a agarrar a ese y se lo voy a decir en la cara, porque le encanta sentarse en los primeros lugares y hacerse ver. ¡Oye, Juan! ¿Sabe quién es Juan? El que se acostaba en el pecho del Señor Jesús. El buenito de Juan dijo eso. Cuando yo vaya, lo voy a encarar a ese que le encanta sentarse en los primeros asientos de la iglesia y hacerse ver. Y se lo voy a decir de frente. Eso dijo el apóstol Juan. Lea las cartas de Juan. Cada cristiano verdadero debe conocer y amar la verdad. Dice Judas que esta verdad que nosotros tenemos nos fue dada. A ninguno se nos ocurrió lo que creemos. ¿Alguien inventó lo que cree? No, nos fue dada por Dios. Creemos lo que creemos porque Dios nos ha dado esta fe. Yo no sé usted, pero yo andaba en cualquiera cuando Dios se presentó en mi vida. Yo no tenía ni ganas ni idea de andar en estos caminos. Fueron los propósitos de Dios. Dijo el apóstol Pablo en otras palabras a Festo, cuando Dios me llamó, yo no fui rebelde, yo le obedecí. ¿Y por qué es tan grave la situación que yo quiero decirle a la iglesia que debe estar atento? Siempre debe estar atenta, debe cuidarse de lo que oye. Estoy preocupado por la iglesia porque es de amén fácil. La iglesia es de amén fácil, a cualquier cosa le dicen amén. Cualquier videíto de internet, amén, me gusta. ¿Sabe? A mí me mandan cada video que digo, el hermano no lo chequeó esto. O capaz que no lo vio todo, vio 30 segundos y ya le gustó el 30 segundos y me lo mandó. ¿Sabe? No, dije, pero el hermano... Somos de amén fácil. Siempre aplaudimos y loamos a los hermanos de Berea. Pero ellos no le dijeron a Pablo amén. Chequearon en las escrituras para ver si lo que Pablo enseñaba era así. ¿Amén? No podemos nosotros decir amén, amén. Dice el apóstol Pablo, que si hablamos en lenguas que nadie entiende nada, ¿y cómo vamos a decir amén si no estamos entendiendo nada? ¿Saben que por los ventiladores, cuando oraba el hermano José, yo estaba en el fondo y no podía escuchar la oración del hermano José? No pude decir ningún amén, José, porque no te escuché. ¿Se entiende, mis hermanos? La importancia de comprender las Escrituras. ¿Saben que en el primer siglo la iglesia tuvo dos controversias muy fuertes? Dos grupos que entraron a dañar la iglesia. El primer grupo son los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Judíos que creyeron en Jesucristo, pero ellos decían, hay que creer en Jesús, hay que cumplir la ley y eso te da la salvación.
¿Entiendió? Los judaizantes decían, hay que creer en Jesús, está muy bien, debemos cumplir la ley y eso nos da la salvación. La cuestión que dice que el hermano Pedro fue arrastrado en la misma hipocresía y dice que el apóstol Pablo tuvo que encararlo y decirle en la cara que no debía ser hipócrita, que no es por obra, que debemos creer en la obra del Señor Jesucristo y es suficiente. Ninguno debe hacer nada para ganar su salvación. Si hace obras buenas es porque es salvo, no para ganarla. ¿Amén? Y había otro grupo que eran los gnósticos. Estos son los más peligrosos de todos, que están hasta la actualidad. Siempre el engaño es el mismo. Siempre el error es el mismo, lo único que cambia es de disfraz, pero siempre es el mismo. Los gnósticos eran diferentes. Ellos se vestían como yo, se ponían traje, usaban corbata, hasta le ponían para grabarlo, tenían Biblia, utilizaban los mismos términos bíblicos, compartían el pan, pero torcían las escrituras. Torcían las escrituras y ya no es lo mismo. Es como decir, ellos decían, bueno, sí, es verdad que Jesucristo, hay que creer en Jesús, es verdad, pero Jesús en realidad no vino humano. ¿Ah, no? No, Jesús fue un espíritu, una especie de fantasma. No lo niegan, pero empiezan a desfigurar la verdad bíblica. ¿Qué dice el apóstol Juan? Todo aquel que cree que Cristo vino en carne es hijo de Dios. ¿Vio? Reconocen que Cristo vino, pero no vino como la Biblia dice, sino que era como un fantasma. No es que murió, se hizo el muerto. ¿Vieron? Y así sucesivamente empiezan a distorsionar el evangelio. Y es el más peligroso. Yo siempre prefiero que alguien me tire con una piedra en la calle por ser cristiano, antes que uno venga y me abrace, me diga, sí, creo en Jesús, pero no es Dios. Es más chiquito. Y muchas veces, por no discutir, bueno, déjalo, es lo que él cree. Por eso dice Judas, porque algunos hombres, versículo 4, han entrado encubiertamente. Usted ni se imagina en este tiempo la cantidad de hombres que están en los púlpitos predicando una cantidad de cosas que no son bíblicas. Sí, son versículos bíblicos mezclados con psicología. Son versículos bíblicos mezclados con pragmatismo. Sí, son versículos bíblicos mezclados con humanismo, pero no es palabra de Dios. Suena lindo, hace llorar, el órgano suena bárbaro, la batería es suave, todos lloran y se tiran al piso, como decía el hermano Esteban, cuando estaba explicando cuál es el correcto actuar del Espíritu Santo. Y empiezan a tocar las emociones, y empiezan a hacer regresiones. Papito, papá, papucho. ¿Saben, mis hermanos? Dice la palabra de Dios que debemos ser niños en la malicia, no en la forma de pensar. Debemos crecer, debemos ser y comportarnos, como dice la palabra de Dios, varonilmente. Tenemos que ser firmes en lo que creemos. No se dejen mover fácilmente de la forma de pensar que Cristo os ha enseñado, mis hermanos. No se dejen mover. Hay algunos hermanos que vienen y le dicen a otro hermano, ¿sabés qué? Me fui a ver una película. No importa la película. Y ahí el hermano le dice, eso es cosa del diablo. Bueno, la Biblia no dice que una película sea cosa del diablo. Y discuten y se pelean por una película. Uno fue al cine. Bueno, hermano, esas no son peleas que se deben dar.
Esas son tonteras. Y no debemos pelear por una película. Pero viene otro y te dice, ¿sabe qué? La homosexualidad, y ahí te quedas callado la boca cuando la Biblia la condena abiertamente. El aborto también lo condena la palabra de Dios. No matarás. Y ahí nos quedamos calladitos. Cuando hay que dar la pelea, no la damos. Nos quedamos callados. No, nos dicen que podemos predicar sin nombrar al Señor Jesucristo. ¿Ustedes saben que nos dicen eso? No lo nombres. Ya la gente sabe. ¿Se imagina una prédica sin nombrar al Señor Jesucristo? Nos dicen que podemos ser amigos del mundo. ¿Y saben qué nos enseñó Jesucristo? Que el mundo, ¿qué? Nos aborrece. Pero nos enseñan que podemos caerle bien a los no creyentes. Y la Biblia dice que el no creyente nos aborrece. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, ¿vio? Esos que engañan ya fueron condenados. Estoy preocupado por los engañados. Y no quiero que mis hermanos de cucha cucha sean engañados. Quiero que mis hermanos de cucha cucha escuchen al apóstol, escuchen a Judas, el cual los ama profundamente, y este hermano Raúl, que les dice que deben contender ardientemente por la fe que le fue dada por el Señor Jesucristo. Son hombres impíos, dice la palabra de Dios. Impíos porque son hipócritas. No es verdad que son santos, son hipócritas. Son aduladores, aman el dinero, aman estar acá para que usted lo aplauda. Quieren llegar a este lugar para opinar y dar sus pensamientos. Y a mí, mis pensamientos, a mí no me importan. Lo único que quiero es que la palabra de Dios llegue a sus corazones. Usted no va a ser bendecido con mis pensamientos. Usted no va a ser bendecido por mi lucidez. Usted va a ser bendecido por escuchar la palabra de Dios. Nada más. Dice que estos impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Los gnósticos suelen decirte, podés bailar, no pasa nada. Fíjate, no bailes cualquier letra, pero después bailá. Así son los gnósticos. Convierten la libertad que tenemos en Cristo en un libertinaje. Desobedecemos las Escrituras por escuchar lo que nos dicen. Hemos perdido la sensibilidad de escuchar lo que Dios nos ha enseñado. Y nos encanta escuchar estos aduladores que nos engañan. No, todo es pecado. Sí, tu pastor es un legalista. Todo pecado, pastor Edgardo, usted es un legalista. Todo pecado. ¿Cómo puede ser? Pasa que cuando Dios dice que es pecado, es pecado. La fuente de la verdad es Él. Él dijo en una parte de la Biblia que Él es veraz y que todos los hombres son mentirosos. Y dice la palabra de Dios que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan a Dios. Niegan a Dios. Cuando no se enseña la Biblia, se niega a Dios. Cuando no se predica la palabra de Dios con el Espíritu. Y en otra parte dice que esta gente no tiene el Espíritu, son sensuales. Son sensuales, no tienen el Espíritu. Lo que vos sentís que toca tu corazón es porque son sensuales, porque te están tocando el ego, porque te están hablando lo que querés escuchar. Pero Dios jamás me dice lo que quiero escuchar. Dios siempre me dice lo que yo necesito para mi vida. No tenemos un Dios que nos adula, tenemos un Dios que nos dice la verdad. ¿Sabemos cuando estamos mal o no sabemos cuando estamos mal? ¿Sabemos o no sabemos cuando estamos mal? Sabemos cuando estamos mal, porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Sabemos cuando lo entristecemos. Sabemos cuando pecamos y lo tenemos humillado en nuestro corazón. Sabemos cuando estamos viviendo hipócritamente, pero qué lindo es cuando encontramos el arrepentimiento. ¿Amén?
Qué lindo es cuando Dios nos permite arrepentirnos y lloramos y le decimos, Señor, nunca más. Yo imagino así diciendo, en la vuelta nos vemos. Pero ¿saben qué? Un verdadero creyente siempre vuelve a su Padre. Siempre vuelve en comunión. Jamás negamos al Señor y jamás negamos a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, es necesario como iglesia que defendamos la verdad. La verdad es lo que está en las Escrituras. La verdad es lo que Dios nos ha enseñado. La verdad es lo que Dios dice. La verdad es lo que está escrito. No lo que tú sientes, ni lo que otros dicen. La verdad es lo que Dios ha revelado en su palabra. Esa es la verdad. Porque la verdad es Dios, porque la verdad se parece a Él, porque la verdad es Él. ¿Qué es la verdad? Le dijo Pilato. La verdad es Dios en su máxima expresión. Eso es la verdad. La verdad es como decir, las cosas son como realmente son. Todo lo que Dios dice que es pecado, por más que mi corazón quiera llamarle derecho. Todo lo que Dios dice que es pecado, aunque yo quiera llamarle derecho. Mis hermanos, por más que suene la palabra linda derecho, si Dios dice que es pecado, pecado va a ser siempre. Ustedes son hijos de Dios y saben perfectamente cómo termina la historia. Todo el mundo con boca cerrada, postrado ante Dios, y Dios juzgará a cada uno de los hombres. Y ninguno le va a poder decir, era un derecho. Dios va a decir fuertemente, fue pecado y debías creer y nunca dudar de mí. Pero le creemos a políticos, le creemos a ONG, le creemos a diarios, le creemos a periodistas y nuestro Dios lo tiramos a nuestras espaldas. No, pero yo conozco a alguien. Excelente. Dios dice que es pecado. Mis hermanos, son tiempos peligrosos en los que estamos viviendo. El trabajo nuestro como líder de esta iglesia es ser verdaderos atalayas. Es tocar la trompeta como corresponde. Decirle a la iglesia que esté atenta. Decirle a la iglesia que estudie la Biblia. Decirle a la iglesia que aprenda cada día más, para que cuando se presente el error lo pueda distinguir, pueda darse cuenta que le están vendiendo gato por liebre, que no es bíblico, que suena parecido, pero no lo es. Que el diablo otra vez se vistió de ángel de luz, que otra vez el diablo hizo un juego mágico, pero cuando se corrió la cortina era una serpiente que le dijo, con que Dios os ha dicho, no coman ni toquen. Siempre es la misma canción, mis hermanos. Déjeme reiterarle algo. Esta carta es a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Hermanos míos, yo los amo profundamente y me duele cuando usted me juzga de que no lo amo. Pero mis hijos también se enojan cuando los reto, pero le aseguro que los amo. Lo que pasa es que tengo que retarlos, porque si no los retara, no los amaría. Cuando están mal, debo decirle. Y Dios nos ha puesto a algunos para servir, a otros para hacer otras cosas, otros para cuidar la palabra, otros para visitar a los hermanos, otros para ir a ver lo que están en los hospitales. Cada uno cumple una función. Pero hay responsables de decirle al pueblo que preste atención, porque se viene el último momento de la iglesia, donde se levantarán muchos más falsos cristos, que nos dirán que lo que la Biblia dice es anticuado, que lo que la Biblia dice ya pasó, que te tenés que liberar.
que Dios es amor. A Dios no le importa tu pecado. Mis hermanos, amados, no se dejen engañar. Acompáñenme, por favor, para terminar, al libro de Timoteo 6, 6:3. Amén. Primera de Timoteo 6:3 dice así. Por favor, búsquelo porque es importante. Amén. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas... Me encanta esto. Si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mis hermanos, tengo muchísimos defectos, muchísimos, pero soy un verdadero hijo de Dios. Y ustedes me conocen como yo lo conozco a todos ustedes. Y nos debemos cuidar unos a otros hasta que nuestro Señor Jesús venga. Amén. Seamos y estemos atentos. Es el último tiempo, ya viene nuestro Señor. Cuidémonos. Hermano pastor. His mercy is more. Our sins